y no jupaka esa provincia Roma hayuk sa toqueta por anepuniwa muy awinaka kamachinaka toqueta irisak sa toqueta lata in aske kipan kamisaki Halyaya hayaya Hilata kipan Freddy, más halyaya Culiacanansi, como era que Hilata operador, con Carlos Hayal Tañani, también Hayal Tañani, Casario San Gabriel Tocoro, Katsiak Radio San Gabriel Tocot Pachayal Targuiñani, Kais, Ailus Marca, Suyo, Suchuru y hasta Walich Uñap Nakran Kapach y hasta. Kuna pachas huipinis asina, ¿no? Hilata Freddy, Axat Pacha, Casario San Gabriel, Tojot Pacha, Yaltañani, Takpacha, nuestros aillos, marcas y suyos de nuestro estado plurinacional, asina, Mahayayas, asina, Hilata Freddy. ukamaha ya kipanaya hilata ino nemas provinsto kanakan ha kotup hayanya pasasin hayuk unchu kiphi churunakan yas kotosti yas kaukan kaisas hayuk yas kotok phalleja yas tu kahwali pani huipinte hayuk karo yas kuna laqochu kanakas abstaño kamat ma arumanak al pastawa ejexas sin saphi hilata nakas kuya kanakas no hayuk que tiene kate pacha sarayap que provinsto kanakan hayupanakas unchu kip haraki. A ver, Gilataín. Niawa, a ver, amuitzpanja presidente el cauquiteja Luis Arce Catacor, Janiuna ya sarjat sin más hay por oraki, chaja Evo Morales, Jayu Paros, Janiu Sarañamat, sasina, acá te sea acción que na casapjaraki. A ver, Juman amit kunjama payas kamachinaka kamsaraki suksatoket Gilataíno. Igualía muy tañawa, Hilata Freddy, Culiacanansi, Cotajota. También un poco valorarle también al hermano Arce, ¿no? También ha dicho, declino mi candidatura, pero también no es nadie para obligar a quién, ¿no? Cada uno, Zapama y Niwa, una libre determinación, Ucanitana. Entonces, cuando con Javier, Maca, Uñakip Tañasawa, Charmijawa Mitsuniwi, ma. Resolución también que el hermano Evo ya no está habilitado más. Hay veces, Gilata Fred, igual ella quisi llamawa acá justicia ordinario. Uno, Constitución Política del Estado es clara. Artículo 168 habla de dos continuos. Es claro. Y no habla de descontinuos. En el marco de la Constitución Política del Estado, Evo Morales es habilitado. En marco de la Constitución Jurídica Legal Normativa. Ahora, en ese marco, Gilata Freddy, acá TCP Ucatajonacawali y Kisñao Culiacanansi, a ver, a muy tapjam. Acá Constitución Política del Estado en Kanagua. Kitina casa pronuncia así o Kitina casa sapreja Haneu Humaha presidente, vicepresidente Sarcasmatza sin Culiaca, los del corte electoral. Exacto. Ahorita el Tribunal Constitucional Plurinacional Culiacas Haneu Panakaja con unas resoluciones apnakapjaña paquete. La última voz y el que determina es el corte electoral. Los 7 vocales. No hay más. O sea que por eso Gilata, Freddy, Culiacanan, si hiwasa toco justicia ordinario tocoja, walikos un pitajiwa por política, intromisión política. Es raro, a ver, Humanaka muy tapjan como comunicadores Gilata, Freddy, Culiacanan, ¿sí? Ayer, señor Arce declina, te aplaudimos. Y al día siguiente sale una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional de que Evo definitivamente está deshabilitado. Ahora podemos preguntar, por eso el hermano doctor Rodrigo Belce, expresidente, se ha pronunciado. Ha optimizado de que el último voz y el poder de decisión es del Corte Electoral. El Tribunal Constitucional hoy no se mete nada. Como agua Gilata Freddy, ¿no? Hat pisataje churuja acá tema ordinaria walilla que se llama hichuruna acá haniwa utriti un derecho democrático. Ya no es un estado de derecho. Hoy ya estamos muy acortados de la libre expresión, la libre determinación.
ya no hay una democracia participativa. Walilla kisinjamao Gilata, Freddy, Cuyacananse, Ucato Ajichurusa, Nanakaja, por ejemplo, también, tantas asita Nair Hasimanat Pacha, analizata, kunatak, kunamati masayat ninkritaja, amuit añasawa. Kitis chihlawir sarani, kitisa acá Bolivia marca, Naira Cataro, Mayampi, Absuspa. Entonces, Ucatawa, Hichuru, una casa tanta estacita, Hichurusa, por ejemplo, tanta estacito, acá isa. Distrito 11, Tojona, Catacachira, Marcana. Ucatojonja, Hilat, Cuyacanaka, confundita. Hichuruja, Ucat Pisa, Taja, Haniwa, objetivo un Estado de Derecho. Walilla, Kisinihama, Hichuruja, Taquiquipapre, Constitución Política del Estado Plurinacional. O sea que la Constitución Política del Estado Plurinacional es magna. O sea que nadie sobrepasa, ni un presidente norteamericano, venga quien venga, el reinato, viceinato, la reina que venga, no sobrepasa porque hay un marco constitucional dentro del Estado plurinacional y que todos debemos enmarcarnos esa normativa. Ahora las leyes, ¿no? Hermano Freddy y Cuyaca, son nacientes de la Constitución Política del Estado. O sea que una ley no puede ser fuera del marco de la Constitución. Entonces, en ese marco, hermano Freddy, Cuyaca, Nancy, es bien preocupante nuestro Estado plurinacional. Por eso hoy, hermanos, hay que definir adecuadamente, decir, dónde nos vamos a enmarcar como población boliviana. Ya es una pena nuestra justicia ordinaria. Hay que enmarcar lo que es la tema jurisdicción indígena originaria, porque hoy la justicia ordinaria no tiene competencia. O sea que no hay su competencia que diga, a ver, alto, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué así? Entonces yo creo que, hermanos, a nivel del Estado plurinacional, lo que hay que es hacer el desarrollo y progresivo es nuestra propia justicia indígena originaria, para que sea la competencia de la justicia ordinaria, para que estos malos magistrados como juegan con con la tema legal, imagínate, o sea, de noche a la mañana sacan una resolución inhabilitada, pero los más juristas, o sea que también hay académicos profesionales entendidos en la materia de derechos constitucionales, han optimizado la mayoría que ellos no tienen ese derecho fundamental, sacar una resolución o habilitar a una persona. Ellos no son nadie por el momento. Los que deshabilitan son los hermanos del corte electoral con sus vocales. Pero hermano, también viendo ya ese punto, ¿no? Y usted decía que sí, por ejemplo, en esta etapa en la cual nos encontramos, es decisión del Tribunal Supremo Electoral determinar si el señor Morales está o no está habilitado. Pero una vez que no encuentre el consenso necesario, sí o sí se va a ir a realizar el control constitucional. ¿Qué quiere decir aquello? Que sí o sí va a ir trasladarse al Tribunal Constitucional Plurinacional. Y haya o no haya una determinación de los vocales en este momento, sí o sí va a ir al tribunal, y el Tribunal Constitucional, con esa determinación que ha hecho en las últimas horas, al parecer de la misma manera va a señalar que Evo Morales está inhabilitado, hermano. Es verdad, pero una vez que el Tribunal Constitucional, Tribunal Electoral pase un informe al TCP, no hay un informe adecuado del tribunal o no hay un consenso entre vocales, exacto, ahí sí. Pero si hay un consenso sí o no, ahorita el del poder decisión son los del corte. Exacto. Entonces es muy lamentable que los hermanos del Tribunal Constitucional Plurinacional manejen resoluciones como si fueran cualquier juguete, o sea, ¿no? Anticipadas. O sea que muy prematuros. Exacto. O sea que ya no sé, yo hay veces me pregunto a los magistrados, ¿cuál es el funcionamiento académico que ellos han marcado? O sea, ¿dónde? ¿No? Que tratar de acortar con los resoluciones sin fundamentos jurídicos al normativo de la Constitución.
Es muy penante, hermana Nancy, hermano Freddy. No sé, a ver, hay que seguir optimizando. Si en caso no podríamos saber jurídicamente, hay veces podemos vernos muy engañados, ¿verdad? Exacto. ¿No? Entonces, en ese marco normativo, ellos siguen pensando que nosotros manejaban en las normativas en el época colonialismo, es decir, ¿no? Que nuestros papás no sabían leer y escribir, ni siquiera pensaban jurídicamente, entonces estos campesinos hay que seguir manejando, o sea que esa es la norma que ellos fundamentan, o sea que nos siguen haciendo una discriminación mediante el órgano judicial de que nosotros aún somos ignorantes. A esa norma es donde fundamentan estos señores, pero ya es demasiado, por eso hago un llamado a toda la población boliviana, que la justicia ordinaria hoy no tiene un fundamento jurídico, hoy no tiene pies y cabezas lo que es el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Ahora, hermano, habrá que tal vez obedecer este tipo de resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, tomando en cuenta que tenemos autoridades autoprorrogadas. Ellos tendrán poder de decisión también, hermano, ¿no? Porque todos recordemos que a inicios de la gestión 2025 ha concluido con el mandato de 6 años correspondientemente. ¿Y qué confianza podemos tener si van realizando estos dictámenes que algunos, ¿no?, políticos especialmente dicen que no tendría valor legal, pero otros señalan que como están prorrogados en este momento y están bajo la venia también de los nuevos magistrados que han ingresado, tendría nomás que obedecerse la misma? A ver, en tema jurídico fundamental, cuando son autoprorrogados, ellos no tienen por qué dictaminar sentencias. Eso es lo lógica. Pero por el momento también, no sé, y por eso hay veces, hermanos, el Estado boliviano ya no tiene un fundamento jurídico adecuado. Ahora, en el mismo marco también es donde quieren troncar lo que es las elecciones nacionales. Igual el tema, igualito que las elecciones judiciales. En ese normativo, hermanos, ya es de dar un alto a la justicia ordinaria, sean quienes sean ellos. Si están inconstitucionalmente dictaminando las resoluciones sin fundamento legal jurídico, entonces, pues, ¿a dónde vamos? ¿Qué clase de autoridades tenemos, verdad, hermano? Entonces, en ese normativo es que hay veces para nosotros es muy preocupante. Y reitero, Juan Evo Morales está habilitado constitucionalmente hasta el momento. Mañana o pasado venga, tranquilamente se inscribe. Ahora, después de lo ello, hay hasta, si no me equivoco, 16 de junio, también van a hacer una evaluación los vocales, quienes sí cumplen los requisitos fundamentales para ser presidente o vicepresidente. Entonces, para que ellos sean habilitados, pero que manejemos resoluciones anticipadas así, sin fundamento jurídico, no tiene validez legal. Entonces, lo que queremos decir a la población boliviana, no nos dejemos engañar, hay una constitución política del Estado plurinacional en el artículo 168, clarito está suscrito. 2 continuos y no hay descontinuos. Todos los hermanos y hermanas tienen todo el derecho de participar políticamente. No, aquí va Gilatay, no hay camacana esta hora. A ver, ¿cómo es que ya estaba ya añado Evo Morales, Cayo Paros, así, Hichaja, Jupaja, Jutantani, que decir, pero ya que para diputados para Casapre, Walik, Jutpanay, Hayukar, Katuntañani, Jupar, con Ateja y hasta Han, Askina, Cluraway, Hayukat, Policía San Kirinakas, Katunta, Pañapa, o Sasin Sawara. Pero Maini diputado, que Movimiento al Socialismo Taipizawara, Kijupaja, Evo Morales, Sarantaña Paua Cachislawina, Kamisarakis, Jupajan, Sarantcanis, Ma cancha toquen, ma aski anat ire, han anat kiukaja, hasta Haniu aski kit, o ayuka equipo, Sasin Sakana esta hora. A ver, Human, Amuyawi manja, Kunjama, pues a ver, acá se están wa Hutkani, Kelkant Esiri, Hayukaja, Katuntatani, Usasin Sap. A ver, ukata arsta wañani tukteñata Gilatain. Walikiwa Gilata Freddy, Ukato Conja, por ejemplo, la aprehensión al hermano Juan Evo Morales es inconstitucional. Uno, la resolución que han emitido en el TCP, que ya no hay una aprehensión al hermano Juan Evo Morales. Ahora, en ese normativo también, hermano,
como ya se le han identificado en muchas, o sea, dos acusaciones con la misma situación, sin fundamento legal, jurídico, o sea, no hay. O sea, que no va a haber ninguna aprehensión, eso es solo por hablar y hablar y hablar. Por eso habíamos dicho que la justicia ordinaria ya no es confiable. Nuestra misma institución policial Verde Olivo ya no es confiable. Por eso hoy quizás, hermano Freddy, quiero decir con esto, Bolivia hoy necesita un presidente con experiencia, que salve nuevamente como el 2006 ha gobernado Evo Morales, optimizando economía. Esas veces también decía, ¿qué decía Juan Carlos Mesa? Ya no hay plata en Bolivia, Bolivia se nos muere. Entra Evo Morales a 3 meses, ya estamos con proyectos, traigan proyectos, hay que hacer proyectos. Y hoy Bolivia ya no necesita un presidente o presidenta que entran a aprender, sino necesitamos un presidente que tenga esa experiencia, que empiece a trabajar, accione económicamente, accione los temas de las canastas familiares, combustible, a eso normativo necesitamos, ¿no? Entonces, por eso quizás mayormente también habíamos dado un apoyo en conferencias de prensa, todas esas situaciones, que hermano Juan Evo Morales está habilitado, y como también, ¿por qué la Nación Pueblo Indígena Originaria ha apoyado? Eso también hay que ser sincero, claro, porque las normativas de las constituciones políticas del Estado, hermana, hoy, por ejemplo, ¿qué quiere hacer todas las organizaciones políticas? ¿Qué dicen? Vamos a cambiar, reformular la Constitución, porque la Constitución política del Estado no conviene al capitalismo. Entonces, ahora que quieren es reformular. Entonces, por eso también nosotros habíamos dado ya el apoyo que el hermano Evo Morales continúe, ¿no? Entonces ya también es un presidente con experiencia, los 14 años que ha manejado también ha hecho una distribución casi equidad a todos, ¿no? Por igualdad, entonces, y por eso que la nación aymara ha dado su apoyo al hermano Evo Morales para que esta gestión más pues sea presidente, hermanos. Walikilata ino yaspurtanawaita ikamata kanasta barakta yastakat uksaroja kunjama puninis ni apornoqtanin Evo Morales ayuksatsa muy teñataki kamsap harakchinia ka órgano uksankirina kastaqo kanaka tarñataki purtanita ujilata ino. Waliki hilata fride kullakanansi, entonces población humanacasti han engañasi pamti churusti mayasta pisiñajio. Aniu acá me engañasi ñajiti por justicia ordinario, kam resolucionan a campi, entonces más allá ya asesina hilata Freddy.